Excelente conferencia, sin duda, y no se vayan porque ahorita y a continuación, y para seguir con este tema, quizás muchos de los que están en este recinto ya lo saben, nuestra cocina a partir del 2013 fue declarada Patrimonio Inmaterial del Estado por el Instituto de Cultura de Baja California y es reconocida en el mundo por sus famosos platillos como ustedes ya lo saben, la internacional ensalada César y más recientemente con propuestas como la cocina Baja Med y otras cocinas de autor. De hecho, solamente Baja California y Mérida a nivel mundial tienen este reconocimiento. Bueno, les recuerdo que sus preguntas para el chef que sigue las pueden hacer llegar al correo preguntasti@gmail.com. Algunas personas que están aquí en el recinto, en el teatro, puede proporcionarle un iPad para que ustedes puedan hacer sus preguntas o también lo pueden hacer por medio de sus también dispositivos móviles. Y sin más preámbulos, nos acompaña un personaje que se ha dedicado al estudio, la promoción y difusión de la cocina mexicana, precisamente con el tema La cocina mexicana, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nos acompaña José N. Iturriaga, quien es vicepresidente de Relaciones Institucionales del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Iturriaga ideó, dirigió y editó la colección de recetarios indígenas y populares de México, con 54 volúmenes, y la colección de recetarios antiguos de México, con 14 volúmenes. Asimismo, publicó el mapa de la diversidad cultural del México y el mapa de las cocinas regionales. Él es historiador por la Universidad Iberoamericana y economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica en ambas carreras. Iturriaga volvió a las aulas de la UNAM como profesor de arte colonial mexicano y también fue docente en la Universidad Autónoma del Estado de México, impartiendo la materia de Historia General de las Artes Plásticas. Es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Adelante. Buenos días, muy contento de estar aquí en Tijuana Innovadora, con un tema que no está muy divulgado, que es el de la cocina mexicana como patrimonio cultural de la humanidad. Quisiera empezar recordando que hace más o menos 2 meses el Congreso del Estado de Baja California decretó a la cocina baja californiana precisamente patrimonio cultural del Estado. Esto no es muy usual, en toda la República hay unos 5 estados que han hecho lo mismo, y una ausencia muy grave es que el gobierno federal no ha hecho lo propio, no hay una declaratoria en ese sentido. Pero entonces, ¿cuál es el antecedente de este tema que vamos a platicar con ustedes? Pues que el 16 de noviembre del 2010, hace casi 4 años, la UNESCO declaró a la cocina tradicional mexicana Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto no es poca cosa. Todos sabemos que la UNESCO no es un club de gastrónomos, no es una asociación turística internacional, no es una agrupación de restauranteros a nivel mundial. La UNESCO es la más alta autoridad cultural del planeta, justamente forma parte de la ONU, de las Naciones Unidas. Es decir, que cuando la UNESCO declara nuestra cocina Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿qué es lo que consideraron? ¿Qué es lo que vieron en nuestra cocina tradicional? Desde luego, la declaratoria no se debe a que nuestra cocina sea muy sabrosa, que por supuesto sí lo es. Se debe a que atendieron criterios precisamente de carácter cultural. La cocina mexicana, mucho más que un fenómeno meramente alimentario, nutricional, gastronómico,
es un asunto eminentemente cultural. Tiene que ver con la historia, hasta con la prehistoria, con la antropología, con la sociología, con las tradiciones, con la religión. Buena parte de nuestra cocina tradicional está vinculada a la religiosidad de nuestro pueblo. Esto quiere decir que, sin pretender hacer poesía, nuestra cocina va mucho más allá de los surcos y de la milpa y al comedor y a la cocina propiamente dichos. Nuestra cocina va a los altares, a los templos, a los cementerios, va desde la cuna hasta la tumba en buena parte de nuestro país. El vínculo cultural de nuestra cocina es fundamentalmente lo que reconoce la UNESCO cuando hace esa declaratoria. Y decía yo que nunca el gobierno federal, desde aquel noviembre de 2010, ha hecho una declaratoria similar. Podríamos pensar, bueno, ¿y para qué sirve? ¿De qué sirvió que el Congreso de Baja California declarara a la cocina del Estado como patrimonio cultural del mismo? Pues sirve de mucho en primer lugar porque el autorreconocimiento del valor de lo propio es fundamental. El reconocimiento es lo único que nos permite después llegar al orgullo precisamente de lo propio. Y cada cocina de todas las regiones de nuestro país tiene valores de la mayor importancia. No es una exageración decir que la cocina mexicana es un factor de la identidad nacional. Y esto no es lo mismo en cualquier país. Nuestros vecinos en Estados Unidos tienen muchos elementos que les dan identidad nacional a los ciudadanos de ese país, pero no la cocina. Por supuesto que alrededor de una hamburguesa no hay identidad nacional, aunque la coman todos. En cambio, los mexicanos, todos los mexicanos, de todos los niveles sociales, de toda la República Mexicana, estén en México o estén fuera, un elemento muy importante de su vida, repito, más allá de la subsistencia física, es la cocina mexicana. Ciertamente es un factor de identidad. Y si no, piensen en esos poco más de 30 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. En los hogares de esas más de 30 millones de personas no falta en general 3 elementos de identidad nacional: cocina mexicana, música mexicana y otro elemento de carácter religioso, pero que también es parte de la identidad: una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista antropológico, la identidad nacional puede tener diversas manifestaciones, y aquí estamos viendo 3 incontrovertibles: una gastronómica, otra musical y otra religiosa, pero las 3 la misma característica de que identifican en su mayor parte al pueblo mexicano. Los criterios que la UNESCO consideró para llevar a cabo esa aprobación fueron varios. Debo decir en primer lugar que la cocina mexicana fue la primera cocina del planeta que la UNESCO reconoce como patrimonio cultural de la humanidad. Luego han habido otros 3 o 4 reconocimientos, pero la primera fue la nuestra. Los criterios, decía, que atendió la UNESCO para esta declaratoria tan honrosa para México son la antigüedad de nuestra cocina, la continuidad que ha tenido a través no solo de siglos, sino de milenios, la actualidad que tiene, porque seguimos comiendo nuestra cocina mexicana,
La territorialidad, porque cubre a todo el territorio nacional, no es solo una cocina regional, y lo que podríamos decir la cobertura poblacional. Todos los mexicanos somos afectos a la cocina mexicana. Pero profundicemos un poco en cada uno de estos criterios, porque el verdadero contenido, el mensaje de lo que quisiera yo transmitir a ustedes es la cualidad extraordinaria de nuestra cocina comparada con cualquier cocina del mundo, las más famosas cocinas del mundo, como son la francesa, la italiana, la española, la china. Y desde antes del 2010 que la UNESCO nos reconociera como Patrimonio de la Humanidad, nuestra cocina ya se consideraba dentro de esas principales 5 o 6 cocinas del mundo. Pero entonces veamos qué hay atrás de estos criterios. Antigüedad. Bueno, el eje de nuestra alimentación a nivel nacional es una trilogía formada por maíz, frijol y chile. Por supuesto, no desconocemos que en el norte del país, desde Tijuana hasta Matamoros, hay un muy importante consumo de tortillas de harina de trigo, pero además se consume maíz. Es decir, no es en vez de, sino además de. De hecho, en las taquerías podemos pedir nuestros tacos con tortilla de harina y así nos lo preguntan, o de maíz. Lo cierto es que a nivel nacional el eje de nuestra alimentación es esa que llamo trilogía maíz, frijol, chile. ¿Y qué historia antigua hay atrás de estos 3 productos? Bueno, los científicos ya han demostrado que hace 8,000 años en México se había domesticado el maíz. ¿Qué quiere decir domesticado? Que a partir de plantas silvestres, en este caso el teocintle, con esa planta silvestre, aquellos ingenieros genetistas indígenas empíricos de hace 8,000 años, seguramente con prueba, error, lograron domesticar el maíz. Está demostrado con descubrimientos de semillas en cuevas cercanas a Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en el Alto Balsas, en Guerrero, en Tehuacán, Puebla, en algún lugar de Jalisco, en la Sierra Madre. Pero cuando hablamos de 8,000 años se dicen fácil. 8,000 años son 60 siglos antes de Cristo. Y el frijol y el chile no tienen una antigüedad semejante, pero no se quedan atrás. Están alrededor de 5,000 años de antigüedad. Entonces, cuando contemplamos esos milenios atrás del eje de la alimentación mexicana, es sorprendente. Pero mucho más sorprendente cuando vemos que esa alimentación prehistórica ha tenido la continuidad a lo largo de siglos y de milenios para llegar a nuestros días. Y hoy, en pleno siglo XXI, el maíz, el frijol y el chile siguen siendo el eje de México en términos nacionales. Este asunto de la antigüedad nos lleva a recordar algunos datos. Por ejemplo, el libro sagrado de los mayas, que es el Popol Vuh, donde queda claro que el ser humano, a diferencia de la tradición judeo-cristiana de la Biblia, donde estamos hechos de barro, en el Popol Vuh queda claro que los habitantes de esta parte del continente americano fueron hechos por los dioses con maíz. Esa tradición de la región maya coincide con el códice Chimalpopoca de los mexicas en el centro de México, también en cuanto al origen del ser humano, que fue hecho con maíz. No remontándonos tanto en el tiempo, recordemos que en la época de la conquista, en el siglo XVI, todavía encontraron
los conquistadores y muchos de los frailes que fueron historiadores, Durán, Sahagún, Motolinía, Las Casas y otros más, encontraron una costumbre que por supuesto estaba desapareciendo con la evangelización católica, y era la costumbre prehispánica de elaborar ídolos representando a los diferentes dioses de aquella época prehispánica, representarlos con masa de semillas, principalmente con semillas de maíz. También se usaba frijol, calabaza, amaranto, pero fundamentalmente con maíz. Y en las fiestas correspondientes al dios del ídolo que estaba representado, el sacerdote rompía el ídolo y le daba un pedacito a comer a cada uno de los miembros de esa comunidad. Hay una palabra que no uso yo, sino que es la que nos dice Fray Diego Durán en el siglo XVI, que eso era una comunión, equivalía a la transustanciación. Y lo dice textualmente Fray Diego Durán, que cuando el sacerdote les daba esa especie de comunión a los indígenas, la frase más o menos textual de Fray Diego Durán es: recibíanlo con amor y lágrimas, mujeres, niños, viejos. Es decir, estamos ante un vínculo estrechísimo del alimento fundamental con aspectos que van más allá, decíamos, de la alimentación misma, aspectos culturales, que fue lo que la UNESCO reconoció. Pero ya dejemos historia atrás y hoy en día, insisto, en pleno siglo XXI, tenemos muchos de los 60 y tantos grupos indígenas que México tiene, y varios de los cuales 6 o 7 habitan en Baja California, además de los migrantes, sobre todo de origen oaxaqueño. Muchos de esos grupos indígenas siguen teniendo rituales y prácticas simbólicas que vinculan a nuestra alimentación con aspectos culturales. Los tarahumaras tienen una bebida fermentada hecha a base de maíz, que es el tesguino, y el tesguino nunca lo beben, siempre en una jícara, pero nunca lo beben antes de ofrendarlo a los 4 puntos cardinales. Y tienen su tesguino y introducen el dedo y salpican a los 4 puntos cardinales antes de empezar ellos a beber. Los tarahumaras o rarámuris. Los voladores de Papantla, que son totonacos y que seguramente aquí en el Secut podría jurar lo que han estado alguna vez, porque son tan famosos internacionalmente incluso que hay grupos de voladores que hacen giras. Pues lo que simboliza esa danza ritual totonaca, porque eso es una danza acrobática, lo que simboliza son los alimentos que van bajando del cielo para alimentarnos a nosotros, a los seres humanos. Y los indios mijes en Oaxaca, en la parte central, justamente lo que ahí llaman la Sierra Mije, en el Cerro del Zempoaltépetl, hacen todavía hoy en día sacrificios de animales, fundamentalmente de gallos y de guajolotes. Los degüellan. Y en la cumbre del cerro, personalmente lo he presenciado, degüellan al ave, salpican la sangre también alrededor del chamán que está haciendo este sacrificio, y ahí no hay ningún elemento de origen católico cristiano, es absolutamente prehispánico. Hacen la ofrenda de sangre y ese animal sacrificado, al día siguiente en la mañana, ya abajo en el pueblo que se llama Santa María Tlahuitoltepec, se desayunan tamales rituales hechos con esa carne ya sagrada del gallo del guajolote, porque fue ofrendada su sangre el día anterior.
Y bueno, ahí mismo en Oaxaca también hay sacrificios de estos dos tipos de animales entre los mixtecos, pero ellos lo hacen al inicio del ciclo agrícola, en donde van a sembrar su milpa. También degüellan a los animales y entre los surcos van regando la sangre con el sentido simbólico de proteger al cultivo que ahí se sembrará de plagas, de sequías. Como previsión de una buena cosecha se hace esa ofrenda. Podríamos dar muchísimos ejemplos, concluyo con uno más que es de los más impresionantes. Y recuerden, lo que estamos hablando es actual, esta parte ya no es histórica. Entre los indígenas tzotziles, en los altos de Chiapas, cuando viven en alguna comunidad en la sierra alejada de cualquier instalación hospitalaria, de alguna clínica, lo cual es muy frecuente, los niños nacen apoyada la mamá por lo que le llaman en muchas partes del país una comadrona, una señora del pueblo experta en recibir niños, que no es para nada un médico, pero que a veces sabe más que los médicos en términos de recibir niños al mundo. Pues cuando va a nacer un niño en esas condiciones, esta señora le pide al papá del niño que traiga la más hermosa mazorca de maíz que tenga en la troje y unas tijeras. Y entonces, en el momento en que sale el niño del vientre de su madre y lo recibe esta señora, el papá del niño en una mano tiene la mazorca y en la otra las tijeras y corta el cordón umbilical y esa sangre cae sobre la mazorca. La mazorca se envuelve en un paño bellamente bordado, que así bordan las tzotziles, y alzan la mazorca y la guardan con toda reverencia. Y en el siguiente ciclo de siembras, las primeras semillas que va a recibir el surco son precisamente la de esa mazorca ya desgranada. Pero fíjense qué simbolismo tan profundo, porque estamos hablando de una sangre placentaria, sangre de la madre, sangre del niño, vinculado precisamente a un ciclo agrícola, ciclo de vida, ciclo agrícola, nacimiento, siembra. Bueno, esto que es extraordinario, y insisto, podríamos dar muchos ejemplos más. No solamente tenemos ejemplos en términos de nuestros pueblos indígenas, que finalmente los indígenas pues son aproximadamente el 12% de los mexicanos hoy en día. Entonces podrían ustedes decir, bueno, es una minoría de la población. Permítanme darles otros ejemplos que ya no son solamente de pueblos indígenas, sino de campesinos mestizos en la mayor parte de la República Mexicana, sobre todo el centro, sur y sureste del país. Muchas de estas costumbres hacia el norte de la República han ido perdiendo vigencia, se ha perdido la tradición, pero bueno, ustedes mismos lo pensarán qué tanto se va aplicando en diferentes comunidades. Me refiero a lo siguiente. En la mayor parte del país, el día de San Isidro Labrador, que es el santo patrono de los campesinos, si no me equivoco es el 15 de mayo. El día de San Isidro Labrador, esos campesinos de la mayor parte del país hacen diferentes celebraciones en honor de San Isidro. Y una de las más importantes es precisamente llevar a la iglesia las semillas con las que van a sembrar en el siguiente periodo agrícola, las llevan a que el sacerdote, el padre católico, bendiga las semillas. Y así lo mismo maíz, frijol, las semillas de chile, calabaza, lo que vayan a sembrar, lo que acostumbren en sus cultivos, van a recibir la bendición a la iglesia.
Y bueno, no solamente las semillas, los aperos de labranza, el arado, los azadones, también son bendecidos por el sacerdote. Incluso los tractores cuando está mecanizado el cultivo, o los bueyes cuando así aran la tierra, los bueyes bañaditos, decorados con flores y papel picado en los cuernos, muy arreglados los animales, los llevan y afuera de la iglesia reciben el agua bendita del sacerdote. Esta costumbre, que no es aislada, insisto, es muy generalizada, ya no es solamente indígena, es mestiza, pero todavía podrían ustedes decir, bueno, finalmente estamos hablando de población rural, no, que ya no es mayoría en México, y no de población urbana. Concluyo esta parte con un ejemplo que tiene mucho de urbano y por supuesto también de rural, pero no solo es urbano, no solo es rural, sino también urbano. Me refiero a los días de muertos, que también hacia el norte del país son tradiciones que se han ido diluyendo, pero en la mayor parte del país, en los días de muertos, las familias hacen ofrendas y las ofrendas tienen como elemento fundamental la comida. Desde 5 siglos cuando menos antes de que llegaran los españoles, el eje de las ofrendas a los muertos eran los tamales. Y basta leer a Fray Bernardino de Sahagún para corroborarlo, porque en el México prehispánico había varios días de muertos, no como a partir de la conquista, sobre todo los primeros días de noviembre, sino a lo largo del año los indígenas prehispánicos tenían varias celebraciones de muertos y en todas ellas el elemento principal de la ofrenda eran tamales, tamales de maíz. Pero bien sabemos que además de los tamales había hay otros elementos alimenticios, fundamentalmente lo que le gustaba al difunto. Y bueno, por lo general arroz, mole, pero particularmente aquellos platillos del gusto de aquel familiar que ya se fue. Y no solo platillos, si le gustaba su mezcalito o su tequila, se le pone su copita, si fumaba hasta los cigarritos de la marca que le gustaban. Pero todo esto a lo que nos lleva es a recordar uno de los elementos culturales más poderosos que la UNESCO tuvo presente. Lo antiguo de la cultura alrededor de nuestra alimentación, cómo tuvo una continuidad y cómo sigue siendo sorprendentemente hoy todavía el eje de nuestra alimentación. Pero pasamos al siguiente criterio que decíamos, la territorialidad. La cocina mexicana cubre todo el territorio nacional. Claro, podrían ustedes decir con mucha razón, bueno, pero hay cocinas regionales, y por supuesto que hay cocinas regionales. Desde este rincón del país, la cocina baja californiana, con expresiones muy características y muy locales de esta cocina, hasta el otro extremo en Chiapas o en Quintana Roo o en general la península de Yucatán, también con unas cocinas regionales diferentísimas a las de acá. Y podríamos decir que en toda la República Mexicana hay cocinas regionales perfectamente diferenciadas. Pero entonces, ¿existe o no una cocina mexicana? La cocina mexicana es meramente la suma de cocinas regionales, ¿o se puede hablar de una cocina mexicana? Las dos cosas son ciertas. Sí existen las cocinas regionales, ya lo dijimos, perfectamente diferenciadas, pero también es cierto que se puede hablar de una cocina mexicana porque existe ese eje maíz, frijol, chile desde la frontera norte hasta la frontera sur. Cuando cruzamos esas fronteras, ya no es el mismo eje alimenticio.
esto es lo interesante, que la cocina mexicana abarca todo el territorio nacional y solamente el territorio nacional. Cruzamos aquí la línea o en otros estados del norte el Río Bravo y los que comen cocina mexicana son las personas de origen mexicano. Pero los anglos, como ellos mismos se dicen, en general, obviamente no son usuales consumidores de nuestra cocina. Les encanta, pero no es parte de su cultura cotidiana como es nuestro caso. Pero hacia el sur sucede lo mismo, ya no digamos en Belice, cuya población tiene un origen afro-inglés, sino cruzando hacia Guatemala. Por supuesto que el maíz y el frijol siguen siendo fundamentales, pero el chile no. Absolutamente que el consumo de maíz y frijol con el chile pertenece a México. El chile se consume en muchos países de Latinoamérica y ahora del mundo, es de origen americano, pero ahora se consume mucho en muchos países del mundo. Pero en Latinoamérica no es comparable el consumo del chile, que es más bien ocasional, a lo cotidiano que es en el caso de México. Y si vamos a los países que más consumen chile fuera de México, pues son Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, sobre todo. Y si vamos a un restaurante de ese tipo de comida en esos países, tenemos que pedirle al mesero, oiga, bueno, allá no se dice chile, se dice ají, pero ¿tiene alguna salsa de ají? Sí, cómo no, permítame. Y traen una, generalmente de botellita, rara vez hecha ahí en casa. En cambio, en nuestros restaurantes no necesitamos de abrir la boca. Nos sentamos y ya está la salsita roja, de jitomate, de chiles secos, la verde, botellitas para escoger. Es decir, es indiscutible que el chile como elemento cotidiano de nuestra dieta es mexicano, sin la menor duda. Este factor es muy importante en el criterio, tuvo un peso muy importante en el criterio de la UNESCO, porque es muy raro que una cocina cubra un territorio nacional. Cuando hablamos de la cocina francesa, ahí sí son cocinas regionales muy bien diferenciadas, pero no es fácil hablar de un eje que cubra a todo lo que hoy es Francia. O Italia, quizás en Italia las pastas podrían tener ese papel, pero ciertamente que en el caso mexicano sin duda cubre al territorio nacional. Y pasamos al otro criterio, el penúltimo, que es el de la cobertura poblacional. Esto es extraordinario, porque cuando hablamos de cocina francesa, la que comemos en los restaurantes franceses cuando vamos a alguno, no es la comida que come el pueblo francés, es la comida de ocasiones especiales. No hablo de una sopa de cebolla que es más cotidiana, pero los platillos que comemos en los restaurantes franceses no es lo que el pueblo francés come a diario, ni en toda Francia, ya lo dijimos, está muy regionalizado. En cambio, es extraordinario que todos los mexicanos comemos comida mexicana. Y el más rico de los millonarios mexicanos no le dice que no a una tortillita recién salida del comal, aunque sea con un poquito de sal, nada más. La diferencia está en el consumo per cápita, eso sí. Los mexicanos más humildes, tanto rurales como urbanos, comen mucho más maíz, frijoles, chile que los mexicanos de estratos socioeconómicos más elevados, pero todos la comen. Y claro, mientras que el campesino en su milpa o el albañil en la obra llevan en su itacate 12, 15 tortillas con frijolitos, salsa y a lo mejor alguna cosa que sobró de algún guiso del día anterior, pues
los mexicanos en sus casas, los mexicanos más acomodados en sus casas o en restaurantes comerán cualquier cosa, pero no es una excepción, sino es prácticamente cotidiano nuestra cercanía con justamente con ese eje alimenticio, con las tortillas, con las salsas, con los frijolitos. Esto nos lleva a una reflexión y que pues tiene mucho que ver con uno de los temas que se maneja bastante, según he visto en Tijuana Innovadora. Además, el público en buena medida estamos viendo que está vinculado profesionalmente a estos temas gastronómicos. Vienen uniformados muchos de nuestros amigos con su traje de chef. El tema al que voy a aludir es este. Cuando se habla de alta cocina mexicana, habría que diferenciar si estamos hablando de cocina de autor, que puede ser tan extraordinaria como la conferencia anterior que acabamos de escuchar. Claro, no es mexicana, pero cocina de autor. Podemos estar hablando de cocina fusión, que muchas veces es más confusión, pero hay logros sensacionales en cocina fusión. Podemos estar hablando de nuevas cocinas, que no falte el pedante que habla de la nouvelle cuisine mexicaine, como copiando a los franceses que así la llamaron a la suya en ciertas épocas. Todo eso se vale y claro, hay grandes expresiones de esas cocinas innovadoras. Pero en realidad, cuando hablamos de cocina tradicional mexicana, la alta cocina es la de los mercados, la de las fondas, la de las esquinas, las de las banquetas, la cocina de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Esa es la alta cocina tradicional mexicana. ¿Y qué sucede? Que esa alta cocina adorna y enriquece las mesas de los ricos en los restaurantes y en sus casas, porque cuando hacen un mole, el mole es absolutamente popular. Recordemos, también hablo de en la mayor parte del país, insisto, hacia el norte muchas de estas costumbres van perdiendo fuerza, pero en la mayor parte del país el mole es el platillo obligatorio en una boda de la hija de un campesino. La mamá con sus comadres se ponen a hacer el mole desde días antes. O en los 15 años de la hija del albañil en los suburbios de alguna ciudad, se tiene que hacer un mole. Y en los más elegantes y buenos restaurantes de cocina mexicana, en cualquiera de las ciudades del país o incluso en el extranjero, hay buenísimos restaurantes mexicanos auténticos en Nueva York, en París y en otras ciudades del mundo. En cualquiera de todos esos restaurantes de primerísimo nivel, de 5 tenedores, como dirían las clasificaciones habituales, en ninguno de esos restaurantes puede faltar un mole en sus especialidades. No imagino un restaurante mexicano, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en la Ciudad de México, de los más caros que pueda haber, ni en Tijuana, por supuesto, mexicano en general, que no tenga un mole como parte de sus especialidades. O los chilaquiles. ¿Qué más popular que los chilaquiles? Bueno, todos sabemos que los chilaquiles más clásicos son los de las tortillas viejas, y la señora del pueblo, en el campo, en la ciudad, las tortillas que sobran las va alzando en una canasta que amarra ahí del techo para que no se acerquen insectos ni roedores. Y esas tortillas viejas de varios días son con las que se van a hacer los mejores chilaquiles. ¿Y en qué hotel de 5 estrellas de cualquier parte de la República Mexicana, desde Tijuana hasta Cancún, en su desayuno, buffet o no, faltan chilaquiles? Estamos en un extraordinario hotel muy bueno aquí en Tijuana hospedados, y hoy desayuné unos chilaquilitos, por supuesto, y había para escoger verdes y rojos. La cocina
tradicional mexicana, es la verdadera cocina tradicional mexicana, es nuestra alta cocina. Y esa es la que enriquece los menús de todos estos restaurantes, que también, por supuesto, pueden ser buenísimos. Ya muy cerca del final, porque se me advirtió que teníamos 1 hora, yo quisiera mencionar, más allá de los criterios de la UNESCO, ¿qué hace que nuestra cocina mexicana sea tan notable? Bueno, cualquier cocina del mundo está conformada básicamente por 2 cosas. Una, los ingredientes, con qué se va a cocinar. Y la otra, ¿quién va a cocinar? Bueno, pues en cuanto a los ingredientes, bueno, además, las cocinas tradicionales no están hechas más que con productos originarios del propio lugar. Hoy podemos ir a una tienda de especialidades y comprar productos gastronómicos de cualquier parte del mundo, pero eso no es la cocina tradicional. Las cocinas tradicionales están hechas con los ingredientes del lugar. Entonces, ¿por qué nuestra cocina tradicional mexicana es extraordinaria? México es el 4.º país del mundo en biodiversidad. Solamente después de Brasil, Colombia e Indonesia. México es el 4.º país del mundo en biodiversidad. ¿Qué es eso? Es el número de especies vegetales y animales que alberga nuestro territorio. Entonces, imagínense, por decirlo así, la oferta de productos que históricamente han tenido los mexicanos, sobre todo las mexicanas, porque es una moda mucho más reciente la de que los hombres cocinemos. Yo lo hago en la casa de ustedes más que mi esposa, que aquí está. Entonces, esa característica, 4.º lugar del mundo como país megadiverso. Pero, ¿y qué hablamos de la otra parte, los cocineros? Bueno, pues México es el 2.º país del mundo en diversidad cultural. Los antropólogos miden la diversidad cultural por el número de etnias que se conservan con más o menos pureza todavía. Y uno de los indicadores más claros de que se conservan con pureza son los idiomas. En México tenemos 62 lenguas indígenas vivas y solo está arriba de México la India con 65 lenguas vivas. Por cierto que en tercer lugar está China con 54. Pero las lenguas no es que tengan que ver directamente con la gastronomía, es que cuando los pueblos mantienen su idioma, quiere decir que esa expresión cultural, que es muy frágil el idioma, si se conserva, con mucho mayor razón se conservan otras expresiones culturales como son las tradiciones alimenticias. Pero ya habíamos dicho que los indígenas finalmente en México son el 12%. Entonces, este papel extraordinariamente relevante de México en el mundo, de 2.º en diversidad cultural, ¿por qué tiene que ver? Pues porque todos los mestizos que somos todos los demás, bueno, ese 12% y a lo mejor hay un 1% de minorías de diversos orígenes, ¿verdad? Estadounidenses, franceses, alemanes, etcétera. Pero el 80% de los mexicanos somos mestizos. ¿Pero mestizos de qué con qué? Pues de la misma diversidad cultural extraordinaria. No es lo mismo un mestizo baja californiano que tiene sangre española y quiligua que un mestizo yucateco que tiene sangre maya y española. Incluso puestos juntos se ve la diferencia. Pero no solo la anatómica física, sino cultural, es muy importante. Entonces, nuestra diversidad cultural que tenemos todos los mexicanos, con esa extraordinaria también diversidad natural o biodiversidad, es lo que da
finalmente el cóctel que ha hecho, que no una o dos o tres de nuestras cocinas regionales, sino prácticamente todas ellas, y en su conjunto la cocina mexicana, hayan sido ya dentro de ese gran paquete llamado cocina tradicional mexicana, haya sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al señor José Iturriaga. Definitivamente una conferencia que nos ha abierto los ojos a muchos que estamos esta mañana aquí compartiendo con usted. Y no quiero que se vaya sin que le den un reconocimiento por esta valiosa labor que ha hecho con nosotros por parte del señor Galicot, acompañado de Ana Laura Martínez Gardoqui, fundadora del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Recibe esta estatuilla por parte de ellos como un agradecimiento de Tijuana Innovadora. Enhorabuena. Un merecido reconocimiento, un aplauso. Muchísimas gracias. ¡Qué barbaridad! Si todo Tijuana Innovadora no se hubiera hecho y lo único que hubiéramos tenido que oír estas dos maravillosas conferencias, la verdad valdría la pena todo el esfuerzo realizado. Yo tengo un problema si yo fuera uno de los chefs que están ahí y que están intentando ser chef. ¿Qué hago? ¿Me pongo de químico y científico y hago burbujas o me voy a la cocina mexicana tradicional? Y esto tendrá que generar muchas ideas en Baja California. Baja California está entrando en un espacio y en un tiempo de cocina que gente maravillosa ha ido generando. Y sabe que la verdad tenemos turismo al respecto y tenemos una enorme creatividad. Y su plática pues nos vierte a dos temas. O nos vamos a lo supermoderno, lo cual se vale, y nos vamos a lo nuestro, que también se vale. Y viva la tortilla. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Me dejan decir 30 segundos? Solo en 30 segundos les digo que, por supuesto, como usted dijo, irse a lo moderno y a lo ultramoderno se vale, pero primero tienen que conocer bien nuestra cocina. No se puede inventar a partir de cero. Para pintar pintura abstracta, primero hay que dominar lo figurativo y ya luego ponerse a inventar. Que por cierto no contradice al chef José Andrés, que exactamente dijo que había que ir al origen de las cosas. Amigos, muchas gracias. Tenemos más cosas padrísimas. Así es, muchísimas gracias. Y definitivamente la gastronomía es un arte y como todos los artes el arte se tiene que sentir. La creatividad es algo que todos los seres humanos tenemos.